Eh, bueno, no tengo más que agradecer a mis pastores por la oportunidad que me dan de predicar el excelso Evangelio de nuestro Señor Jesús. Es un gran honor y privilegio para mí, pero debo confesar, hermanos, que también es una gran responsabilidad. Conociendo que como predicadores somos hombres débiles que se quedan cortos en lo que se pudiese decir acerca de la palabra de Dios. Así que mi oración al Señor es que Él en esta mañana me ayude a predicar fielmente su palabra. El día de hoy, hermanos, el texto que he de exponer se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 5. El texto dice de la siguiente manera: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así Cristo, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oremos. Bendito Cristo, ante ti nos presentamos en esta mañana. Y mi ruego, mi único ruego, Señor, es que tú seas manifestado el día de hoy. Señor, danos a tu Hijo, quien es nuestra mejor porción. No queremos a nada ni a nadie más que a Él. Que su gloria sea manifestada en medio de nosotros. Señor, concédenos el privilegio de meditar en su hermosura, en su belleza, en su carácter. Concédenos el poder ver a nuestro Señor. Dios mío, ¿a quién más tenemos en esta tierra sino a ti? ¿A quién más tenemos sino a ti, Padre de gloria? Concédenos, Señor, el que nuestros corazones sean llenos de toda la plenitud de nuestro Señor. Bendito Dios, en tus manos, Padre, hoy colocamos tu palabra para que tú nos concedas el poder predicarla fielmente y que tú seas honrado, porque nada más importa fuera de esto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos escuchado el nombre de Mahatma Gandhi. Bueno, muchas cosas se han escuchado acerca de él, pero la realidad fue que este hombre, Mahatma Gandhi, fue muy considerado en la historia, ya que fue uno de los dirigentes más destacados del movimiento de independencia de la India. Este movimiento de independencia estaba en contra del Raj británico, más conocido como la India británica. Y quiero contar una historia que
me parece que nos ayuda a ilustrar de manera correcta lo que este texto en parte nos quiere enseñar. En una ocasión estaba este hombre, Mahatma Gandhi, sentado en una banca y llegó una madre con su hijo. Ella llegó con la esperanza de que éste le ayudara a resolver un problema. La madre estaba muy preocupada. ¿Por qué estaba preocupada? Bueno, resulta que su hijo tenía un problema con el azúcar. Su hijo comía demasiada azúcar. Y el temor de esta madre era que su hijo en algún momento pudiese llegar a enfermar. Así que esta madre puso su esperanza en aquella visita y se acercó a este hombre Gandhi y le pidió que por favor, le suplicó que le dijera a su hijo que dejara ya de comer azúcar. Pero para sorpresa de la mujer, la respuesta de Gandhi fue la siguiente. Le dijo: mujer, vuelve nuevamente en 2 semanas. La mujer claramente se decepcionó, ya que ésta había recorrido un largo camino para poder llegar hasta Gandhi. Y lo único que había obtenido era una respuesta que decía: vuelve en 2 semanas. Sin embargo, a pesar de esto, ella confiaba en la sabiduría de Gandhi. Así que en 2 semanas tomó a su hijo y lo volvió a llevar. Entonces, cuando llegaron nuevamente donde Mahatma Gandhi, este miró al niño y con mucha seguridad, pero también mucha benevolencia, le dijo: hijo, no comas azúcar. Ante lo cual el niño aceptó el consejo. La madre miró agradecida y a la vez esta estaba perpleja de lo que había hecho. Y le preguntó: señor Gandhi, dígame usted por qué debí yo esperar 2 semanas, sabiendo que usted pudo haberle dicho esto la primera vez que lo traje. Y el sabio le contestó: señora, usted no entiende, pero es que hace 2 semanas yo también era adicto al azúcar. Algo parecido, hermanos, podemos ver nosotros en esta historia, en comparación con el texto que nos enseña la Escritura. Sucedía que los hombres que eran llamados al sacerdocio durante el Antiguo Testamento eran hombres imperfectos. El autor quiere mostrarnos esto, que ellos principalmente no podían cumplir la ley. ¿Esto qué hacía? Hacía que el sacerdocio de estos hombres fuera un sacerdocio ineficaz y por ende existía la necesidad de un sacerdocio perfecto. El oficio debía ser desarrollado por alguien capaz de satisfacer totalmente las expectativas del oficio. Este oficio no tenía lugar al error. Solo alguien infinitamente superior, una deidad, podía lograr llenar el vaso de tan excelso oficio. A continuación, hermanos, el autor desea seguir llamando la atención de los hebreos, como ya lo ha venido haciendo en capítulos anteriores, que por causa de la madurez espiritual de ellos, a pesar de que a ellos era los que se le había revelado primeramente la palabra, ellos no podían entender que la única persona que podía llenar verdaderamente el oficio era nuestro Señor Jesucristo. Así que está totalmente decidido a mostrar la superioridad de Cristo en comparativa con los ángeles y también con los hombres. Por tal razón, vemos que el autor de Hebreos recurre nuevamente a la comparativa entre el sacerdocio imperfecto de los hombres y el supremo sacerdocio de Cristo. Hermanos, con respecto a este texto, a esta primera parte, quiero resaltar varios aspectos. Primero, el texto nos menciona todo sumo sacerdote de entre los hombres, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Y quiero hablar del propósito de Dios con este sublime oficio. Y es que este sublime oficio, como muchos de nosotros sabemos, fue otorgado a la tribu de Leví únicamente. Y esta tribu fue apartada para servir a Dios en el tabernáculo.
El propósito del oficio fue bendecir al pueblo. Pero ¿bendecir de qué manera?, dirán algunos. Bueno, yo quiero enumerar algunos de estos beneficios por los cuales fue instituido el sacerdocio. Y fue instituido poniendo allí hombres a favor de los hombres. El texto nos dice tomado de entre los hombres. Es decir, el sacerdote es tomado de entre los hombres. Hermanos, pensemos en que Dios pudo haber permitido que aquella criatura que Él soberanamente escogiese para interceder a causa de los hombres fuese un ser divino, no manchado de pecado. Tal vez un ángel o alguna otra criatura que a diferencia de nosotros no estuviese en rebelión con Él mismo y su santidad. Sin embargo, podemos ver que Él soberanamente decidió escoger a un hombre pecador, mostrando así su misericordia y también su benevolencia. Su benevolencia para con nuestro pecado, el pecado del hombre. ¿Y en qué vemos esto? Bueno, vemos esta benevolencia en que aquellas criaturas como son nosotros los hombres, merecemos un juicio. Y en vez de recibir un juicio, Dios nos da el excelso honor de servirle en la presencia, en su presencia misma. Nos da el privilegio de interceder y además el de ser escuchados. De que el hombre pueda poner delante de Dios su ruego y su súplica y que se le sea concedida una audiencia. Debía este privilegio en estos antiguos hombres llevarlos al arrepentimiento cada vez que les fuese permitido servir. Luego menciona que ese sacerdote elegido por Dios de entre los hombres es constituido a nuestro favor. No dice constituido para manifestar las obras de los hombres a Dios. No, Dios lo sabe todo. Él no necesita consejo alguno de los hombres. El hombre sacerdote fue constituido a favor de los hombres. Esta frase a favor aquí, hermanos, es muy importante porque nos habla de algo favorable, de algo bueno, algo por lo que nosotros deberíamos regocijarnos, ya que esto proviene de Dios. Y muestra esto su compasión y benevolencia. Dios no puso allí a estos hombres para condenar y destruir a su pueblo, sino ¿para qué? Para ayudarlos, para ser favorable para con ellos. Podríamos decir que hay una diferencia muy grande hoy en día con los hombres que proclamando el haber recibido de parte de Dios el llamado a pastorear a su pueblo, pareciesen no estar a favor de ellos, sino más bien todo lo contrario, estar en contra del pueblo de Dios, queriendo no bendecirle, sino robarle o destruirle. Hermanos, todo hombre constituido en el ministerio de sacerdote tenía ese sublime deber de ser intermediario entre Dios y los hombres, para estar a favor de ellos delante de Dios. Y así poder clamar como Moisés lo hizo ante la ira efervesciente de Dios por el pecado del pueblo. Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y todo hombre que proclame un oficio diferente al de estar a favor de los hombres delante de Dios, claramente no ha sido llamado por Dios. Quiero también ser un poco más específico con respecto a esta frase, estar a favor. Podríamos pensar muchos, bueno, ya que este hombre elegido por Dios está a favor mío, Dios claramente le va a escuchar y yo voy a obtener cosas buenas. El resultado siempre va a ser favorable. A pesar de que el hombre fue constituido con ese fin principal de estar a nuestro favor, a favor del pueblo de Dios, muchas veces esto puede significar el juicio y el castigo de Dios. Esto puede venir por causa de nuestros pecados. Pero no podría este hombre que fue constituido a favor nuestro estar realmente a favor nuestro si principalmente no está a favor de Dios. Y quiero ser un poco más específico
Y así quiero que recordemos a aquellos profetas que proclamaban al pueblo solo lo que ellos querían oír. ¿Recuerdan? Y decían al pueblo, todo está bien, no hay juicio, cuando nada lo estaba. Y su deseo de proclamar cosas favorables al pueblo los hacía estar en contra de la voluntad de Dios. Así que estas cosas no se contradicen la una a la otra. El hombre no está a favor del pueblo solo cuando Dios está a favor del pueblo. El hombre está a favor del pueblo aun cuando Dios no está a favor del pueblo. Estas dos cosas van de la mano juntas. El mayor bien del hombre sobre la tierra, hermanos, no es que Dios haga lo que a nosotros nos place, sino que el hombre proclame la gloria y la soberana voluntad de Dios. Así que estos hombres elegidos por Dios habrían de estar a favor del pueblo, pero principalmente habrían de estar a favor de Dios. Aunque, hermano, eso significaran no solamente cosas buenas, sino también cosas terribles. No podemos llamar favorable a las lisonjas o a las adulaciones constantes por parte de aquellos que proclaman la verdad de las Escrituras, sino más bien lo podemos hacer con aquellas personas que, aunque sea difícil, nos hablan con franqueza, nos dicen la verdad. Lo que Dios desea para nosotros es nuestro mayor bien. Como segundo punto, quiero ahora que veamos el propósito de este oficio y la razón por la que fue designado. La Escritura nos menciona para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esta primera parte nos enseña la manera en la que Dios designó que este hombre escogido de entre otros hombres pudiese ser favorable para el pueblo. Y la manera fue que hiciese sacrificios por sus pecados. Recordemos, hermanos, que Dios dio una ley, la cual es desde antes de la fundación del mundo, ¿sabía qué? ¿Que habríamos de cumplirla? No. Dios no nos creó a nosotros pensando, estos hombres cumplirán mi ley al pie de la letra. Dios sabía que usted y yo habríamos de quebrantar su ley. Así que el oficio de sacrificar se hizo necesario. ¿Por qué era necesario el oficio del sacrificio? Bueno, Dios no puede pasar por alto el pecado del hombre. De lo contrario, Dios no sería un Dios justo, sino sería un Dios corrupto. Debía alguien morir en lugar de aquel que había quebrantado la ley de Dios. De lo contrario, el que debía morir era el hombre. Porque recordemos lo que dice la palabra, que sin sacrificio no hay remisión de pecado. Así que imaginemos por un momento a estos antiguos sacerdotes y el arduo y duro trabajo que tenían los hombres llamados a esta labor. Hermanos, ¿cuántos pecados cometemos usted y yo al día? ¿Los puede usted contar? ¿Se ha propuesto en algún momento usted esta tarea de decir, voy a contar cuántos pecados cometí hoy? Estoy seguro, hermano, que todos los que están aquí presentes pecan hasta de manera inconsciente. Creo yo que si pudiésemos contar todos nuestros pecados, hermanos, no habría animales suficientes sobre la tierra para sacrificar. Hasta los insectos tendrían que ser sacrificados. Así que esta era la ardua tarea que tenía también el sacerdote. Luego nos dice el texto, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El propósito de que en el oficio se establezca un hombre pecador no es simplemente porque a Dios le plació así, aunque a Dios le plació así. Es que este hombre que es pecador considere también su condición y que así él pueda mostrarse benevolente para los que en un sentido son iguales a él.
Así que al entrar él en el lugar santísimo para servir a Dios, no piensa, qué bueno que no soy como esos pecadores, sino que más bien piensa, quiera Dios perdonarme a mí y también a ellos, puesto que estoy rodeado de pecado y he caído en la misma miseria en la que ellos se encuentran. El oficio, por causa de la debilidad de aquel que lo ejerce, hermanos, no da lugar a la jactancia y al sentido de superioridad, sino que más bien abre el camino a la humildad y a la humillación. ¿Podría acaso un hombre reírse en la cara de otro, refiriéndose a aquello que él ha hecho mal, y humillarlo cuando hace tan solo algunos minutos él acaba de hacer lo mismo? Así que, hermanos míos, puesto que hemos sido igualmente hechos sacerdotes en un sentido delante de Dios, como dice la Escritura, sacerdotes sois, considerémonos a nosotros mismos cuando veamos a alguno caer en el lodo del pecado y digamos, Señor, perdona a este y también a mí, porque aunque no te ha afrentado con el mismo pecado, la realidad es que te ha afrentado sea cual sea mi pecado. Como tercer punto, quiero hablar de la imperfección de los hombres en el oficio. Dice el texto, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. A pesar de que el oficio fue constituido, como ya lo vimos, como una bendición para nosotros, la realidad es que la voluntad principal de Dios para el hombre era el cumplimiento perfecto de su ley. Hermanos, la voluntad real de Dios no era que se hicieran millares de sacrificios por los pecados, sino que el hombre, conociendo su ley, se apartara del pecado. Así que la realidad es que la voluntad de Dios era esta, que el hombre no pecara, que no cometiese traición cósmica contra él. Pero sabemos, ustedes y yo, que para la naturaleza caída del hombre, esta es una tarea imposible. Así que aunque se sacrificaran todos los animales sobre la tierra, la ira de Dios no podría ser aplacada. ¿Por qué? Por causa de los incontables pecados cometidos, el sacrificio hecho por los sacerdotes se hizo insuficiente, ineficaz, al igual que los hombres que ejercían el oficio. Por tal motivo, el sacerdote no solo debía pedir perdón por el pueblo, sino también por sí mismo. Oh hermanos, ¿con qué autoridad se presentaría este hombre delante de Dios? ¿Cómo podría este sacerdote pedir perdón por los demás si aún él mismo estaba contaminado por el mismo pecado? No tiene sentido. Así que debía pedir perdón también por sus pecados y asimismo hacer un sacrificio primeramente por él, antes que pensar en los demás. Como cuarto punto, quiero hablar acerca de que el oficio solo es otorgado por Dios. El texto en el versículo 4 nos dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. En este versículo también queda en claro que el oficio del sacerdote solamente puede ser otorgado de una manera, y es que puede ser otorgado por Dios. Este oficio no proviene de una mente humana ni por concilio de hombres, sino que Dios mismo es quien llama al hombre que ha de ejercerlo y nos pone como ejemplo al primer sacerdote constituido por Dios. Y ese sacerdote fue Aarón, quien fue llamado como el primer sacerdote de la tribu a servir a Dios en el pueblo, ¿recuerdan? Aarón fue puesto allí de manera legítima. Y mientras estuvo allí y sirvió a Dios fielmente, el Señor mostró su misericordia para con él y también para con el pueblo. Ahora, en contraste con esto, el autor del libro de Hebreos introduce nuevamente a la persona de Cristo en el texto. Se nos dice que así como los sacerdotes eran constituidos por Dios, Cristo también lo fue.
Dice el versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El autor con este texto desea mostrarnos la supremacía del sacerdocio de Cristo. El sacerdocio, el texto, perdón, no nos muestra a un Cristo pregonando y jactándose, yo he sido llamado por Dios sin haberlo sido. No, sino que se nos dice que Dios mismo fue el que lo instituyó, pero no se nos dice de la manera en la que nos habla de los otros hombres antes que él. El autor nos enseña nuevamente por medio del Salmo 2:7, que es el texto que acabamos de leer, donde dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, que aquel que puso a Cristo allí es el que lo llama hijo. Y si lo llama hijo, ¿qué quiere decir? Que es su padre. Así que esto demuestra la legitimidad del llamado de Cristo como sacerdote. Luego dice, yo te he engendrado hoy. Y quiero que tengamos sumo cuidado con este texto que dice, yo te he engendrado hoy, porque podríamos llegar a pensar que Cristo fue creado. Que Cristo fue creado por las manos de Dios. Cuando nosotros sabemos que Cristo es igual al Padre. No tiene principio de días ni tampoco final de días. Lo que realmente en el contexto se menciona no lo hace en términos biológicos, sino que cuando entendemos el texto, el autor nos muestra que se está hablando en términos de autoridad. El autor nuevamente desea resaltar la superioridad de Cristo con respecto a cualquier criatura celestial creada o también a cualquier criatura terrenal. Cristo, hermanos, es infinitamente superior. Y esto quiere decir el autor. Y esto se muestra en que de la misma forma que fueron llamados los sacerdotes humanos, también Cristo fue llamado. Solo que mientras de ellos se dice que son pecadores, son débiles e imperfectos, a Cristo Dios el Padre lo llama hijo mío. El hecho de saber que sacerdocio fue constituido a favor de los hombres y que Dios el Padre ha puesto a su Hijo en este oficio debe ser un motivo de gran gozo para nosotros. Porque la persona que ha estado con Dios desde antes, aún de la fundación del mundo, y de quien dice el Padre que en Él encuentra complacencia, está allí a favor nuestro. Luego se menciona, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y no quiero entrar mucho con respecto al sacerdocio de Melquisedec. Sin embargo, cuando se nos habla del sacerdocio, según el orden de Melquisedec, se nos dice que Cristo no es solo constituido como sumo sacerdote, sino que su sacerdocio es eterno. El sacerdocio de Cristo no termina, no acaba jamás, puesto que Él es eterno. Lamentablemente, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando vemos que los sacerdotes son puestos allí, como por ejemplo el profeta Samuel, o estos hombres que sabemos que eran delante de Dios aceptos y que eran agradables delante de Dios, muchos de ellos morían. Su vida tenía un final. Y cuando morían, muchas veces llegaba un sacerdote que estaba en contra de la palabra de Dios y en vez de traer bendición para el pueblo, lo único que traía era ruina para el pueblo. Así que Cristo, a diferencia de ellos, no podía morir. Él llegaría para quedarse e interceder a favor nuestro para siempre. Qué gran gozo debe darnos esto. Ahora el autor nos quiere mostrar la manera en la que Cristo vivió luego de este texto. En el versículo 7, el autor nos va a llevar a ver la manera en la que Cristo ejerció su sacerdocio en los días de su carne.
mostrándonos uno de los momentos más íntimos y especiales en la vida de nuestro Señor Jesús. Y quiero leer nuevamente el versículo 7. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación por todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando el autor nos habla de esto, de este hecho en específico, está haciendo referencia a un hecho que ocurrió en el monte Getsemaní poco antes de que Jesús fuese entregado a los judíos por mano de Judas. Hecho que podemos ver narrado con mayor claridad en el Evangelio del apóstol Mateo. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 42 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Al principio vimos cómo el autor nos habla de las características de un sacerdote que es constituido por Dios a favor ¿de qué? De los hombres. Y también vimos cuál es el deber de este. Luego se nos muestra cómo Cristo no solamente cumple estos requisitos, sino que Cristo va aún más allá, al punto de convertirse en el único realmente capaz de cumplir con las demandas del oficio. Ahora vemos algo también muy importante, y es que era necesario que Cristo aprendiera obediencia. Muchas veces nosotros como creyentes somos negligentes en meditar en esta gloria, una gloria que pocas personas ven, una gloria que se manifiesta en medio de la debilidad y del temor. Muchas personas podrían leer esto y podrían menospreciar a nuestro Salvador, pero al leer esto, hermanos, debe conmoverse nuestro corazón al punto de quebrantarnos. No es triste, hermanos, es glorioso ver cómo nuestro Salvador, a pesar del temor reverente, de las grandes lágrimas y las grandes gotas de sangre que sudaba, tomó la decisión de decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En los días de su carne, Cristo no solamente fue nuestro supremo sacerdote, aquel designado para ofrecer sacrificios por nuestros pecados, sino que Él mismo era el sacrificio. Cuando llegó la hora, la cual ya se había dictado desde antes de la fundación del mundo, de que nuestro Señor se convirtiera en el sacrificio, no solo de un pecado, sino de los pecados presentes, pasados y futuros. Nuestro glorioso Salvador, hermanos, tuvo miedo. Y tanto era su miedo que aún sentía que se iba a morir. Y yo quiero preguntarles a ustedes en este momento: ¿eran acaso los clavos de la cruz que provocaba esto? ¿O era acaso que nuestro Dios veía los látigos de los romanos sobre él y sobre su cuerpo lacerado hasta ser irreconocible? ¿Y por esta razón él lloraba mientras sudaba grandes gotas de sangre? ¿De verdad era esto a lo que temía nuestro Dios? ¿Eran acaso más valientes los mártires que murieron antes y después de él, que con gusto, con alegría, cantando himnos, iban a la cruz, al fuego, a la tortura o a cualquier otro tipo de muerte terrible por causa del reino de Dios? No, hermanos. Nuestro Salvador es nuestro poderoso campeón. Él no era ningún cobarde.
Él podía ver la carga del pecado puesta sobre él una tras otra, mientras ésta era condenada y castigada por Dios con la llama de su ira. Hermanos, nuestro Cristo clamaba a Dios quien podría librarlo de tan terrible castigo divino, quien podría librarlo de beber tan amarga y terrible copa. Cristo, por causa de su temor reverente, Él fue escuchado por el Padre. El Padre lo oyó. Ese Padre que dijo de Él: este es mi Hijo amado, lo escuchó. Pero ¿cuál fue la divina respuesta? No. Mi voluntad es que la bebas, dijo el Señor Dios, hasta la última gota, puesto que es necesario que se cumpla toda justicia. Y la respuesta de Cristo fue: no se haga como yo quiero, sino como tú. Hermanos, esto es glorioso. Esto es glorioso. Es glorioso ver a esta deidad sujetarse a su Padre y padecer como un hombre la ira de Dios por nuestras culpas. Podemos decir que Cristo, hermanos, en verdad aprendió lo que es la obediencia. Quiero que veamos la gloria de la obediencia de Cristo y la razón por la cual es necesario que nuestros corazones sean inflados en amor y gratitud hacia Él. Primero, Cristo escogió voluntariamente obedecer. Hebreos 10:7 dice: he aquí vengo para hacer tu voluntad. Hermano, Cristo no tenía por qué obedecer. Hermanos, Él no tenía que obedecer, puesto a que Él también es Dios. Nosotros como criaturas estamos sujetos a la ley de Dios, pero Él no. En el hecho de su disposición a obedecer, aunque no debía hacerlo, es ahí donde está la gloria de su obediencia. Segundo, la obediencia de Cristo no fue para Él mismo, sino para nosotros. Cristo obedeció en lugar de nosotros. ¿Por qué era necesario esto? Porque usted y yo, hermano, no podíamos obedecer a Dios. No crea por ningún instante que usted podía obedecer a Dios. Él debía obedecer por nosotros. Dios el Padre le concedió este privilegio. Y así, al Él obedecer por todos nosotros, y el que esto fuese acepto delante de Dios, produjo que su justicia y obediencia se hicieran nuestra justicia y obediencia. Tercero, Cristo obedeció perfectamente la ley. La ley de Dios brilla con más hermosura cuando hombres la cumplen perfectamente. Pero hay una realidad, hay una verdad innegable, y es que solo Cristo pudo cumplirla absolutamente. Por lo que la gloria de este Cristo, la gloria de su obediencia, es única en cuanto al cumplimiento absoluto de la ley. Debemos ver esta belleza en Él. Que Él es el único capaz, que nuestro campeón fue el único de llevar a cabo la ley hasta la última tilde. Cuarto, la gloria de esta obediencia consiste principalmente en la persona por quien fue rendida a Dios. Este Cristo fue obediente aún siendo el dueño de todas las cosas. Pensemos en esto. Él fue obediente aún siendo el creador de los cielos y la tierra. ¿No es Cristo acaso el que tiene el aliento de nuestras vidas en sus manos? ¿El que da la vida y también la quita? ¿Qué tan excelso y perfecto ser debe ser esta deidad para decidir voluntariamente ser obediente? Y allí también está la gloria de su obediencia. Quinto, la gloria de esta obediencia en sus sufrimientos. Consideremos, hermanos, cuán terrible sufrimiento de nuestro Señor bajo la ira de Dios. Un Dios justo, un Dios santo, por causa de nuestro pecado. Consideremos sus lágrimas, consideremos las grandes gotas de sangre que caían de su rostro. Mientras que oraba al Señor y le decía: Padre, que pase de mí esta copa.
Imaginemos el profundo terror que lo inundaba. A pesar de que estos sufrimientos, muchos de ellos provinieron de Dios, estos no eran su única fuente. Consideremos también a los demonios, que mientras Cristo estuvo sobre la tierra, hicieron oposición contra Él. Y no solamente los demonios, sino también los hombres, por quienes sufrió en la carne. Consideremos a nuestro Cristo sufriendo en su alma, en su cuerpo y su reputación. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a sufrir en estas áreas? Si muchas veces hablan mal de nosotros, hermanos, y nos quebrantamos. Cristo no hizo nada malo sobre la tierra. Y aún así, hermano, se decían cosas terribles de Él. Aún se le decía que por Belcebú era que echaba fuera a los demonios. Le fue quitada su honra. Le fue quitado todo, hermanos. Hermanos míos, qué amor, qué gracia de parte de Cristo. Pensar que nuestro glorioso Salvador hubiese tenido que padecer por tan terribles sufrimientos debe llevarnos a postrarnos delante de Él, a exaltar su nombre. Él no era como aquellos sacerdotes imperfectos, Él fue perfecto, totalmente santo, nuestro glorioso y gran sumo sacerdote. Cuán hermosos, hermanos, debe ser los pies de este hombre. A los ojos de nosotros, la gloria de su obediencia debe maravillarnos. Pensemos en el hecho de que su sacrificio fue suficiente para redimirnos no una vez, sino eternamente. Ya no importa, hermano, su pecado pasado, su pecado presente, su pecado futuro. Cristo lo cubre todo. Él lo cubre todo. Para meditar más profundamente en esto, quiero leer un texto escrito por el puritano John Owen. Pobres criaturas, cuán triste es su condición. ¿Qué ha pasado a la hermosura y belleza de la imagen divina en la cual fueron creadas? Ahora llevan la imagen deformada de Satanás y aún peor. La miseria eterna está esperándoles. Pero una vez más, alcen sus ojos y miren a mí. Yo me colocaré en su lugar. Llevaré la carga de la culpa y del castigo, la cual les hundiría en el infierno para siempre. Seré maldito temporalmente por ustedes a fin de que obtengan la bienaventuranza eterna. Hermanos, Cristo se ganó el título de Salvador a pulso. Su sacerdocio no fue gratuito. Él soportó valientemente por nosotros. Fue por causa de su obediencia que Dios le entregó un nombre que es sobre todo nombre. Difícilmente alguno moriría por un justo, pero Él murió por todos los injustos y no reparó en padecer lo que nosotros merecíamos. Habiendo dicho esto, hermanos, quiero hablar de algunas aplicaciones prácticas, de cómo debemos vivir nosotros a la luz de estas verdades. Primero, debemos tener fe en los momentos de aflicción, considerando que nadie sobre la tierra ha sufrido más que Cristo. Nadie sobre la tierra. No hay un sufrimiento que usted vaya a padecer sobre esta tierra que sea más grande de lo que nuestro Salvador soportó. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que por causa de estos padecimientos, Cristo lo entiende a usted y me entiende a mí. Y podemos ir delante de Dios y postrarnos y sin decir ni una sola palabra decirle: Señor, tú sabes, tú sabes, tú sabes mi lucha. Y Él nos entiende. Segundo, debemos orar constantemente para que podamos meditar en la gloria de la obediencia de Cristo y que esto pueda llevarnos a crecer más en la piedad. ¿Cómo no hemos de servirle a un Dios tan bueno, hermano? ¿Cómo no hemos de meditar en la gloria de su obediencia para poder ser quebrantados al punto de decir: qué terrible, qué horrendo es mi pecado, Señor? Y tener un deseo más profundo por querer apartarnos de Él. Tercero, no debemos ser flojos ni perezosos con respecto a nuestras tareas celestiales.
Si nuestro deseo verdaderamente es el de glorificar a Dios, debemos imitar a Cristo. Y nadie, hermanos, fue más diligente en cumplir su deber sobre la tierra que Él. Por último, hermanos, para finalizar, quiero concluir con esto. Cristo no solamente encaja con la figura del sacerdote impuesto por Dios, sino que Él es el verdadero sacerdote. Él es la revelación de aquello que habría de venir. Así que nosotros tenemos a favor no a un hombre pecador y débil, sino a Dios mismo. Y este Dios nos ama profunda e incondicionalmente. Aquel que era el sacerdote también es el sacrificio. Y podemos estar seguros de que si hemos creído en Él, nuestras vidas están completamente seguras. Él te entiende y comprende tus aflicciones, la de cada uno de ustedes. Y aunque los demás no lo sepan, Él sí lo sabe, porque Él padeció lo mismo. Así que esto debe consolarnos en el peregrinaje por esta tierra. ¿Y a ti, que hoy estás acá sin Cristo? Mi único mensaje es: ven a Él. Acabamos de hablar de cuán precioso y amable Salvador tenemos, porque Él no quiere que el impío se pierda, sino que se salve. Mirad cuán benevolente y generoso es Él, que Él no escatimó ni su propia vida. ¿Cómo no habría de perdonar también tus pecados más viles y terribles? La puerta hoy se abre para ti. Y el letrero de la puerta muy grande dice: probad y ved cuán bueno es Dios. Amén, hermanos. Oremos. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, porque tu palabra nos enseña, Señor, porque tu palabra nos muestra cuán glorioso fue tu sacrificio sobre esta tierra. Porque tú eres más grande, Padre, que cualquier rito, que cualquier ritual. Tú eres más grande que cualquier hombre que haya pisado esta tierra. Tú, Señor, eres nuestro verdadero sacerdote, un sacerdote benevolente y amoroso, que tiene cuidado de nosotros. Gracias, gracias por padecer estas cosas. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino a la salvación. Gracias, Dios mío, porque tu cruz abrió la puerta que estaba cerrada, porque ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque ahora podemos clamar: Abba, Padre, porque ya no somos extraños ni advenedizos, sino que ahora somos llamados hijos. Y si tú no escatimaste tu propia vida, si Dios el Padre no escatimó el entregarte a ti, ¿cómo, Señor, ha de escatimar el darnos también contigo juntamente todas las cosas? Que nuestro deseo por lo mundano y lo terrenal, Señor, se vuelva, Padre, escaso, al punto de desaparecer. Que nuestro deseo por las cosas mundanas desaparezca, que podamos contemplar la gloria excelsa, alta, sublime de nuestro Cristo, a fin, Señor, de poder abrazar aquellas cosas celestiales y santas como nuestro tesoro, no deseando nada más en esta tierra que tenerlo a Él, porque no tenemos a nadie más sino a ti, nuestro Cristo. Bendecimos tu nombre y te damos las gracias porque eres dignísimo, dignísimo de recibir la honra, el honor, el poder y el señorío. A ti sea la gloria, mi buen Dios, por lo que has hecho, porque eres nuestro sacerdote, eres nuestro Dios, nuestro hermano, nuestro Padre. En ti está nuestro refugio, nuestro escondedero fiel eres tú. Alabanza y gloria sean dadas a ti por todos los que conocen y proclaman tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén.